Buenas tardes, mi nombre es Héctor Joel Ochoa Ortega, soy un alumno del grupo 3.2 de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en este video voy a exponer mi producto integrador del curso, el cual es una conferencia acerca del tema las sociedades del riesgo. En la actualidad se han incrementado los factores que representan un riesgo para las personas, especialmente para las personas con menos recursos. Esto es debido principalmente a que se está descuidando a los sectores más pobres de la población y se les está dando prioridad a mejorar los sectores de producción, sin importar los daños que se hacen al ambiente y a los trabajadores. Todo esto es un claro ejemplo de la sociedad del riesgo. Es por eso que es importante saber lo que es la sociedad del riesgo y hacer conciencia de los peligros de esta, pues la sociedad del riesgo es uno de los problemas más graves de la sociedad moderna. La sociedad del riesgo es un tema que hace conciencia de las malas condiciones de vida que hay en muchas partes del mundo. Esto principalmente en las comunidades más pobres. Sin embargo, también se presenta en otros sectores de la población, pues cada vez se va incrementando este problema y si no se hace algo, este problema seguirá incrementándose. Para empezar, es importante dar a conocer el significado de la sociedad del riesgo o sociología del riesgo. Básicamente, la sociedad del riesgo es la síntesis sociológica de un momento histórico en el periodo moderno en el cual ésta pierde sus componentes centrales, provocando una serie de debates, reformulaciones y nuevas estrategias de dominación. Se trataría de una sociedad postindustrial, en el sentido en que las matrices básicas de la modernidad y su misma correlación de fuerzas han cambiado sustancialmente. El primer teórico que habla de este cambio fue Ulrich Beck, quien en su libro La sociedad del riesgo hacía una nueva modernidad, 1986. Expuso una serie de cambios que no estaban siendo advertidos por las ciencias sociales y que afectaban notablemente a las nuevas generaciones. La principal crítica que fue hecha por Jeffrey C. Alexander en 1996 a las teorías de Beck se refiere al momento de la toma de conciencia del riesgo, cuyos intentos de solución conducen a una teorización autocontradictoria y ad hoc. Si bien Beck presenta los miedos de la sociedad del riesgo como un hecho social objetivo, el cual es aquel derivado necesariamente de la infraestructura económica de las sociedades capitalistas, nacido del propio desarrollo tecnoeconómico, para Alexander no alude a la cuestión de cuándo y cómo un riesgo es detectado, y de cómo estos riesgos son introducidos en la agenda social, siendo simplemente la mera enormidad objetiva del riesgo la que crea su percepción. Se afirma que vivimos y coexistimos en una sociedad del riesgo, pues en las condiciones actuales campea la amenaza a toda forma de desarrollo humano, situación que se expresa en la ampliación cada vez más creciente de la brecha entre pobres y ricos, el deterioro ecológico, el crecimiento de la hambruna en los países más pobres, las nuevas enfermedades y la industria farmacéutica, desempleo y desprotección estatal, la amenaza al valor de la vida por parte del crimen organizado que ha invadido como un cáncer las diferentes células de la sociedad, la proliferación de una cultura del hedonismo exacerbado por parte de una gran mayoría de jóvenes, entre otras zonas de riesgo socialmente no menos importantes. Riesgos, pues, de desintegración del tejido social y del plexo de la vida humana misma. El concepto sociedad del riesgo se basa en sí en la constatación de que en las sociedades actuales la producción social de riqueza va acompañada por una creciente producción social de riesgo. La progresión y el aumento de estos riesgos están teniendo consecuencias políticas y económicas claras. Un primer efecto directo consistiría en la implementación de políticas gubernamentales orientadas al control y a la reducción de los mismos, como consecuencia directa de la mayor visibilidad que, para la opinión pública, tienen los problemas ambientales. De la misma manera que, desde una perspectiva económica,
podemos establecer un claro paralelismo entre la teoría de la modernización ecológica y las nuevas estrategias ecoproductivas. Como se puede apreciar, la sociedad del riesgo es un serio problema para la sociedad, que está presente en todo el mundo. Es por esto que es importante preguntarse, ¿mi comunidad está en riesgo? ¿Qué puedo hacer para reducir los problemas que se presentan en una sociedad del riesgo? ¿Debo empezar a preocuparme porque se empeoren las condiciones de vida en la sociedad moderna? ¿Fui capaz de comprender correctamente lo que es la sociedad del riesgo y pude comprender su impacto en la sociedad moderna? Después de hacerse todas esas preguntas, es posible que te quede más claro por qué es importante evitar que siga aumentando los factores negativos en nuestra sociedad. Lo más importante que hay que tener en cuenta sobre la sociedad del riesgo es que esto es algo que está muy presente aquí en nuestro país, México, así como en la mayoría de países de Latinoamérica. Lamentablemente, esto está presente tanto en los pueblos como en las ciudades, aunque está más presente en las comunidades más pobres. Básicamente, todos estos países tienen varios aspectos como el hecho de que el crimen organizado se volvió algo muy normalizado en el día a día, que los crímenes como secuestros y asesinatos son algo más común de lo que debería ser en comparación con otros países, que hay brechas muy grandes entre pobres y ricos, que en muchos de estos países se han incrementado la hambruna, que hay mucho desempleo y las autoridades gubernamentales no se preocupan por la población, y que de una forma más global el deterioro ecológico se volvió uno de los principales problemas que existen actualmente. Todo esto es algo que tienen en común todos estos países. Y en el caso del deterioro ecológico es un problema que está acechando a nuestro mundo actualmente. Es por ello que, en conclusión, la sociedad del riesgo es un tema muy interesante que permite hacernos una idea de los riesgos a los que se exponen las personas y de esta manera hacer conciencia, especialmente las que viven en las comunidades más pobres, pues estas son las más vulnerables. También nos permite tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan en la sociedad moderna y nos permite darnos cuenta de la importancia de tomar acciones para poder enfrentar estos problemas, pues mejorar las condiciones de vida es algo que tiene que ser hecho por todos, porque esto es algo que afecta directamente a la calidad de vida. Lamentablemente, muchos de los altos cargos del gobierno simplemente ignoran estos problemas y le dan preferencia a las personas más ricas. Es por eso que tenemos que trabajar todos juntos para poder alcanzar un futuro mejor para todos. Muchas gracias por atender y visualizar este video y eso sería todo.